make sure to hermanas es precisamente esta: cuidar en distintos ámbitos, contextos y situaciones. Y como ustedes saben, hemos organizado cada webinar como si fuera una comida italiana. Empezaremos con una entrada, luego tendremos el plato principal y cerraremos con un postre. Antes de comenzar, querría compartir con ustedes lo que hemos preparado para este evento. Bene, per ogni evento Bueno, abbiamo anche scelto para cada uno de estos webinars hemos elegido una cita de Fratelli Tutti, de Papa Francisco. Y para este hemos elegido una parte del número 79 de Fratelli Tutti. Dice: todos y todas tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esta actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Y con este espíritu comenzamos esta comida en la cual vamos a hablar de la cura. Y lo hago con una biblista que nos va a ayudar a reflexionar sobre la catequesis que Papa Francisco nos ofrece sobre el samaritano. A Samira y Youssef, que voy a presentar a continuación, le hemos hecho la siguiente pregunta: si nosotros fuéramos esa persona herida en la calle, ¿dejaríamos que nos ayudaran? ¿Y qué necesitaríamos? Bienvenida, Samira. Tienes que activar tu micrófono. Aquí estoy, es un gusto estar aquí. Te voy a presentar como te lo mereces. Yamira Josefa Bil-Sidarus es una biblista egipcia. Ha estudiado teología bíblica en la Universidad Gregoriana y se siente como una mujer al servicio de la palabra de Dios entre Egipto, Italia, el Mediterráneo. Forma parte de la Federación Bíblica Internacional, de la Federación Bíblica Italiana y de la del Medio Oriente. Enseña en las facultades de teología y en los seminarios entre Egipto e Italia. Dirige retiros, jornadas de reflexión, jornadas bíblicas. Y dirige encuentros sobre la lección para religiosos y laicos. Y hace además tantas otras cosas. Muchas gracias, Emilia, por estar con nosotros. Estamos en tus manos. Este es un momento para interiorizarnos, para entrar en sintonía con este cuidar. Gracias, gracias Patricia por la invitación. Gracias a todos aquellos que nos siguen, que están asistiendo a este evento. Ese es un tema que amo. Es el tema de cuidar en la teología de Lucas. Y se trata de un tema sumamente actual, tanto a nivel humano como a nivel bíblico, especialmente en el pensamiento de Lucas. A través de este tema, hoy vamos a hablar de un tema que es una preocupación y una provocación en la realidad actual. ¿Qué significa? Cuidar de la propia fragilidad. Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 al 35, nos narra la parábola del buen samaritano que todos conocemos. Se trata de algo que él nos narra y hoy vamos a tratar de interpretar el sentido que tiene cuidar en su narración, en su pensamiento. Y él nos indica tres claves de lectura de este episodio. Un episodio en el cual quiero subrayar tres puntos fundamentales en la teología.
En primer lugar, se trata de un lugar que da frutos. Ese lugar es el vientre divino. El otro elemento que quiero desarrollar es el significado del verbo cuidar, cuidar de. Y en tercer lugar, quiero también presentar una simple explicación a través de un instrumento que nos ayuda a enfrentar los desafíos o retos internos y externos en el proceso de maduración de la expresión cuidar de manera concreta. De hecho, las parábolas en el Segundo Testamento forman parte del género literario narrativo de la Biblia y juegan un papel importante para la simplificación de los misterios divinos. Esta parábola nos ilumina para que podamos comprender cómo estar cerca ante todo a nuestra propia interioridad herida. Cada una de nosotras lleva dentro de sí una parte virginal, bella, pura, y otra parte que es una parte vulnerable que necesita de cuidados. Y cuando perdemos el equilibrio entre ambas partes, caemos en el camino y vivimos como el medio muerto que vemos en la parábola e incurrimos en el peligro de dejarnos morir mientras estamos vivos. ¿Por qué? Porque descuidamos esa parte vulnerable, frágil, sin cuidar de ella. En cambio, cuando cuidamos nuestras heridas, entonces somos capaces de entender y curar la vulnerabilidad de los demás y además somos más creíbles. El mundo bíblico de Lucas pone ante nosotros la figura de la persona frágil, débil, que parece pasiva. No escuchamos su voz, no escuchamos nada, no vemos una reacción, ni siquiera una indicación de gratitud por el bien recibido. Esta es una figura que nos representa a todos cuando atravesamos periodos de vulnerabilidad y nos convertimos en personas ajenas a nosotros mismos, cuando ignoramos esta débil realidad e intentamos escapar de ella, conformándonos con estar muertos, cuando en realidad aún estamos vivos. La parte frágil espera ser acogida, recibida, cuidada, con compasión para reconciliarse y ser integrada. Antes de leer el texto, querría mencionar un detalle importante que vemos en las palabras de Lucas, en los versículos 21 y 24. Sentimos la exultación, el regocijo de Jesús en el Espíritu, que dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas a los eruditos y a los sabios y las has revelado a los más pequeños. Luego, inmediatamente, sigue la parábola, que es una respuesta a una pregunta de los doctores de la ley, que aún no ven los misterios divinos. Entonces Jesús empieza a simplificar el misterio respondiendo con una parábola y dice, un doctor de la ley se levantó y dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, quizás una hermana, y viéndole, se fue al otro lado de la calle. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo,
se pasó al otro lado. Mas un samaritano que transitaba, pasando cerca de él, lo vio y sintió misericordia, compasión. Llegó cerca, vendó sus heridas, echó aceite y vino, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a una mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al hotelero y le dijo: cuida de él y lo que demás gastes te lo devolveré a mi regreso. La conclusión de esta parábola es la voz de Jesús, que le dice a su interlocutor: ¿quién de todos estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia. Entonces Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. En esa discusión alrededor de la pregunta ¿cómo heredar la vida eterna?, nos conmovemos ante los gestos del enemigo, que sería el samaritano. Y yo querría subrayar 3 claves. La primera en el versículo 33. Lucas nos ofrece una clave que caracteriza su teología y que para mí es fundamental. Es el término tener compasión, que sería la actitud del samaritano en el texto. En su origen hebraica, el verbo tener compasión significa útero, vísceras. En la traducción griega, Lucas utiliza otro verbo, un verbo que utiliza solamente él en su evangelio en 3 ocasiones. En este texto, en el episodio en el cual Jesús encuentra a la viuda de Naín y en la parábola del Padre Misericordioso, capítulo 15, versículo 20. Volvamos al samaritano. Aquí Lucas lo identifica. Dice que vio a la persona medio muerta y después de verla inmediatamente sintió compasión. Se conmueve, tiene compasión y esto se describe con el movimiento de las entrañas, de las vísceras. Estas entrañas, las entrañas del samaritano, nos recuerdan las entrañas de Dios, o sea, el vientre divino. El pasaje de Lucas expresa a través de las entrañas, de las vísceras de Dios, un movimiento circular que une el corazón con la mente para que sintamos cómo se toca la parte más íntima de Dios, la vulnerabilidad de la persona, con el fin de dar a luz una persona madura, una persona adulta que atraviesa su propia vulnerabilidad. De hecho, nosotros encontramos el vientre divino y lo vemos como el lugar del renacimiento de la persona vulnerable. Yo propongo entrar en este vientre divino y frecuentarlo, y frecuentándolo curar nuestra propia vulnerabilidad.
Este vientre divino se convierte en el lugar de la compasión que contiene las entrañas, las vísceras paternas y maternas. Sé que Dios es Padre, Madre, y de hecho su misericordia se convierte en el alma de su vientre, donde podemos sentirnos acompañados y no solos, acompañados en nuestra fragilidad, acompañados con la mirada benevolente del Señor. En los versículos 34 y 35, Luca utiliza un verbo que es epimeleomai, que significa cuidar. Lo vemos por primera vez al final del versículo 34, cuando se refiere al samaritano y dice, lo cuidó. La segunda vez lo vemos en el versículo 35, en el cual el samaritano le suplica al hotelero que lo cuide en forma de imperativo, pasivo. Y en el versículo 34, el samaritano cuida la vulnerabilidad del judío. El samaritano también le pide a otro, al hotelero, que haga lo mismo que él ha hecho, que tenga una experiencia similar, que cuide del samaritano. De hecho, acá es importante ver la humanidad de estos gestos, los gestos del samaritano que tocó el corazón de la Torá judía, que no conocía porque eran enemigos. Y la tercera clave es un instrumento, una herramienta que nos ayuda a cuidar en el momento en que vemos la vulnerabilidad en este pasaje. Lucas nos ofrece un instrumento para afrontar la fragilidad. Tanto el samaritano como el judío en esa época eran enemigos. Y así como ellos eran enemigos, cada uno de nosotros tiene adentro ambas personas. Personas que son enemigas. Acojamos entonces la parte virginal. Pero por otro lado, tendemos a rechazar esa parte frágil que quiere pedir ayuda. Lucas nos ayuda en este pasaje a afrontar al enemigo interior, que nos hace más vulnerable y nos ayuda a tocar esa debilidad con ternura. Este es un instrumento que nos ayuda a saber afrontar la fragilidad, a conocerla, a afrontar la fragilidad de nuestra parte débil. A esto lo vemos en el versículo 37, cuando Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Esta frase nos indica lo que es esencial hacer en el momento de la vulnerabilidad. El acto de cuidar, de reconciliar el yo íntimo, aprendiendo a enfrentar y afrontar esta enemistad interior para que haya una armonía entre estas dos partes, la parte virginal y la parte vulnerable. Este instrumento se vive dentro del vientre divino, atravesando nuestra propia vulnerabilidad. Es entonces, una vez que lo hemos hecho en nosotros, posible de cuidar de los demás, de la fragilidad de los demás. Y parafraseando la parábola y aplicándola a nuestra realidad del siglo XXI, les leo una interpretación mía que no es la palabra de Dios, pero que puede servir para ayudarnos a interpretar lo que hemos visto en este texto. Se trata entonces de lo siguiente. Una persona sin nombre descendió de su orgullo en la calle de la humildad y tropezó con bandoleros. Los bandoleros son los puntos vulnerables, por ejemplo, el yo hinchado, las relaciones abrumadoras que agobian, los problemas internos y preocupaciones o los problemas externos como los asuntos personales cotidianos que despojan a la persona de su energía, de su belleza, dejándola media muerta. Por casualidad, cuando iba por el mismo camino, se detuvo ante un espejo
Y se vio a sí misma y viéndose huyó y fue del otro lado de la calle. Llegó a un lugar sagrado que parecía ser una iglesia e incluso tomó la comunión. Luego pasó nuevamente por el mismo lugar del camino y se vio a sí misma en el espejo y nuevamente huyó. Segunda fuga. En cambio, al amanecer, antes de sumergirse en los compromisos cotidianos, pasó de vuelta por el espejo, se miró a sí misma y sintió compasión, se acercó a sí misma, vio las heridas y se maravilló, se avergonzó, cargó la mochila sobre sus hombros, entró en una capilla y comenzó a curar y vendar sus heridas, vertiendo en ellas aceite de misericordia y vino de perdón, cuidando de su vulnerabilidad bajo la mirada misericordiosa del Señor. Y al día siguiente sacó dos cosas, papel y lápiz, y se escribió a sí misma: por favor, cuídame, acércate, quédate junto a mí. Recuerda que lo que curarás de mis heridas hoy, lo curarás mañana en las heridas de tu prójimo y serás más creíble. Para concluir este momento en el que hablamos de cuidar de nosotras, presento tres elementos esenciales que están en el centro del episodio del pasaje del Evangelio. El primero es el vientre divino, que nos enseña técnicas de cuidado de nuestra vulnerabilidad acompañados de la presencia misericordiosa a través del término tener compasión. El segundo elemento es el verbo cuidar, cuidar de, que hemos visto en el Evangelio y que tenemos que aplicar a nuestra vida cotidiana y que nos invita a reflexionar acerca de cómo cuidar de nosotras mismas. El tercer elemento es la herramienta eficaz que nos ayuda a saber enfrentar los desafíos internos y externos para no encontrarnos despojados de la vida. Todo esto que hemos visto nos ayuda a crecer en el conocimiento del misterio de Dios que se revela en el renacimiento de lo íntimo, gracias a la percepción de nuestra propia vulnerabilidad y que nos ayuda a recuperar la paz interior y relacional con los demás. En resumen, el objetivo que deseo alcanzar con ustedes es que tenemos que ser primeros samaritanos de nosotros mismos y solo entonces podremos ser samaritanos y cuidar de la fragilidad de los demás. La última palabra es siempre la palabra de Jesús que dice: cuida de tu vulnerabilidad. Les agradezco y espero haber logrado mi objetivo. Gracias. Grazie di cuore, Samira. Gracias, Samira. Gracias de todo corazón. Parole che hai detto, ma Hay tantas palabras que has dicho que resuenan en mí, pero possiamo lasciare una bueno, domanda in un quizás minuto alle persone che ci podemos seguono. dejar una invitación o una pregunta a quienes nos siguen y que escucharán tu reflexión. A scrivere La una invitación compassione a noi es stesse. que nos escribamos a nosotras mismas un mensaje de compasión, que escribamos a nuestras Cosa heridas. ci aiuterebbe a Y la vivere pregunta es: ¿qué costantemente nos questo ayudaría vientre a vivir constantemente en este vientre divino? Vorrei lasciare solo un minuto di Dejo personale per riuscire solo a un minuto portare dentro questa personal de e continuare interioridad questa riflessione, perché la nostra antes de anima continuar relatrice con esta ancora di reflexión, più queste bellissime porque la informazioni primera che ci fanno aprire relatora il cuore. profundizará las palabras de Samira. Gracias.
Bene, proseguiamo la nostra Bueno, riflessione pues dopo questo bello continuamos momento con contemplativo. nuestra reflexión luego de este bello Ci momento aiuta veramente ad entrare in contemplativo. contatto con la propria fragilità e non scartarla, ma Algo que nos valorizzarla, ayuda entrare in a contatto con tomar ella. contacto con nuestra propia fragilidad y no And move with descartarla, sino dignity. valorizarla. Ahora voy a hablar en And inglés. I'm very happy to welcome our Y es first para mí una alegría darle la bienvenida Sister a Marianne Logri. la hermana Marianne Logri. Bienvenida, hermana. I Gracias. think that most of you already know Yo creo because que at the la very mayor parte beginning de when she came ustedes around, ya la conocen, a la hermana she Marianne accompanied Logri, us porque al through comienzo del how aislamiento ella nos cope with this acompañó, tension that nos we ayudó a felt at the reflexionar acerca de beginning. cómo afrontar la Sister situación Marianne que is a member teníamos of ante the nosotras. Sisters of La Mercy hermana Marianne project Logri set up es in Papua New Guinea. integrante del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Australia y She's Papúa a Nueva psychologist Guinea. and research Es coordinator psicóloga y and co-director actualmente es at profesora Boston de College. investigación en la Escuela The de research Trabajo Social de facilitator Boston College en los Estados Unidos y es investigadora Sister asociada del Marianne Centro de Estudios de has Refugiados worked in en el Reino refugees Unido. La in the hermana Philippines, Logri ha trabajado Lesotho, en el Tanzania, servicio jesuita Egypt, para as refugiados. Minister of Immigration. y también ha Sister servido en el Marianne gobierno australiano como ministro de Inmigración. En 2010 fue galardonada con la Orden de Australia por su servicio a las personas So you're desplazadas. most welcome, Marianne. Bienvenida, Marianne. Y What el we want tema you to help us is care con el for the cual deseamos que nos community ayudes es el fraternal. cuidado como trayectoria o camino pastoral para construir relaciones fraternas. Gracias, gracias y gracias a Samira por su presentación. Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación PowerPoint que puede ayudarlos a seguir mis palabras. Y quiero comenzar diciendo que exactamente el 8 de julio, hace 8 años, Papa Francisco fue a Lampedusa. Y recordarán que fue a Lampedusa porque era el lugar en el cual las personas cruzaban el Mediterráneo en botes. Miles de personas cruzaban el Mediterráneo, muchas lamentablemente se ahogaban. Y el Papa visitó este lugar. Y espero que se vea que el altar que utilizó era un bote que estaba cerca de lo que se llama el cementerio de los botes. Botes que habían traído personas, barcas, balsas. Y nos habló de nuestra indiferencia, de la globalización de la indiferencia que nos había quitado la capacidad de llorar. Creo que él nos estaba llamando al cuidado, ¿eh? A preguntarnos si nos importaba el drama de estas personas que llegaban a nuestras fronteras sin que a veces tomáramos conciencia de ello. No sé si ustedes saben que la OSG tiene un proyecto en Lampedusa a través del cual trabaja con las personas que llevan como migrantes. Entonces, esto sucedió hace exactamente 8 años. Es una coincidencia increíble. En Australia ha habido una historia en nuestros medios de comunicación, la historia de una familia que llegó en una barca, en un bote. Es una familia de Sri Lanka y les cuento rápidamente de qué se trata. Primero vino el padre en otra barca, la madre vino en otra barca y se casaron y tuvieron 2 niños, 2 hijos que nacieron en Australia. Pidieron asilo, pero en Australia tenemos un sistema muy severo.
y se declaró que no eran refugiados y un día el gobierno los recogió para enviarlos nuevamente a Sri Lanka. Y bueno, pues hubo diferentes intervenciones y como consecuencia de todos esos intentos se los llevó a un centro de detención en una isla en Australia. Y lo que sucedió fue hace poco, algo que sucedió hace poco, fue que la población australiana, que no siempre muestra compasión, firmó una petición. 350.000 personas la firmaron, pidiéndole al gobierno que permitieran que esta familia permaneciera en el país. Y miembros del gobierno comenzaron a cambiar de idea y a decir que estas personas de esta familia debían permanecer en el país. Entonces, ¿qué fue lo que nos pidió Papa Francisco hace 8 años? Que le ha llegado a las personas y los ha llevado a preocuparse por esta familia. Yo creo que ha habido diversos elementos. Un elemento son los niños, niños que han nacido en Australia, lo que no los convierte necesariamente en refugiados. Se trata de niños que se hicieron conocidos. Vivieron en una zona rural de Australia, las personas comenzaron a conocerlas. Entonces, hay una diferencia entre no conocer a las personas y conocerlas. No conocer a las personas de las cuales nos hablaba Papa Francisco, que llegaban en un bote. Conocer a esta familia, a estas personas, sus nombres, y entonces preocuparnos por ellas. Yo quiero que hoy examinemos lo que significa cuidar de alguien y lo que nos lleva a cuidar de alguien. Y hablo como psicóloga. Bueno, pues encontré esta imagen. Dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser amable, respondió el niño. Cuando Francisco utiliza la palabra cuidar, bueno, también utilizamos otras, ser amable, ser compasivo. Y vamos a jugar con estas palabras hoy. Miremos lo que sucedió durante la pandemia. Yo creo que la palabra amabilidad ha sido una palabra que ha surgido repetidamente. Ha habido una revolución de la amabilidad, de la misericordia, de la bondad. Nos hemos dado cuenta de que es necesario mostrar generosidad, bondad. La pandemia ha modificado nuestro comportamiento, lo ha cambiado. Ustedes saben que tuvimos que comenzar a utilizar mascarillas y a veces cuando una persona tiene la mascarilla no la reconocemos, las percibimos de otra manera. El otro día, hablando con una persona por la calle, me decía, he tenido que aprender a utilizar más mis ojos para expresarme porque tengo la mascarilla. Además, estando en casa, muchos hemos conocido a nuestros vecinos, vecinos que antes veíamos y que saludábamos rápidamente, pero ahora los conocemos más, nos preocupamos por ellos, queremos saber si necesitan ayuda, si podemos comprar algo para ellos cuando hacemos la compra. Y también todos hemos sentido una gran preocupación por los trabajadores en el ámbito de la salud. De alguna manera, la gran revolución ha sido
que hemos manifestado el deseo de hacer sacrificios personales por el bien común. Entonces, lo que sucedió fue que en Australia aprendimos a conocer a esta familia de Sri Lanka. Y de alguna manera la pandemia nos enseñó a mostrar mayor amabilidad, compasión, cuidado. Acá vemos una imagen de personas en India que reconocen, agradecen el trabajo de las personas que trabajan en el ámbito de la salud. Entonces, hemos demostrado que podemos ser amables y compasivos a gran escala, en mayor medida, a nivel colectivo. La pandemia, de alguna manera, nos ha mostrado esto, nos ha revelado esto. Sí, yo veo y analizo la palabra atento, cuidadoso en el diccionario. Significa sentir preocupación por alguien, sentir interés por alguien. Entonces, tiene que ver, es de alguna manera la otra cara de la moneda. Cuando Papa Francisco se refería a la indiferencia, bueno, pues en este caso, ser atento, cuidadoso, cariñoso, es la otra cara de la moneda, la otra faz. Y bueno, pues sí, empezamos a ver el significado de diferentes palabras asociadas a la anterior. Podemos ver compasión, podemos ver lo que significa la empatía, o sea, tener la capacidad de entender y apreciar los sentimientos de las otras personas. Entonces, de alguna manera me voy a centrar en la palabra cariñoso, cuidadoso, pero también voy a analizar otros vocablos. Nosotros, naturalmente, somos personas sociables y hemos sufrido durante la pandemia porque hemos tenido que estar aislados. Hemos tenido que respetar el distanciamiento social. Ha habido falta de contacto y eso ha tenido un impacto en nuestra salud mental. En algunos casos, en estos momentos estoy en Sydney, no en Boston, y estamos nuevamente aislados y no es fácil. Y no es fácil porque ya hemos pasado por ello, ya lo hemos hecho. Y estamos preocupados porque pensamos que este confinamiento puede incidir negativamente en los jóvenes que no pueden ir al colegio de manera presencial. Entonces, si bien por un lado decimos que la pandemia nos ha enseñado a ser más cariñosos y a cuidar de los demás, también ha tenido un impacto en todos nosotros a nivel colectivo. Y hay otra cosa que deseo decir, quizás suena fuerte, pero realmente considero que sabemos más acerca de la amabilidad de lo que sabíamos antes. Y además ahora conocemos mucho acerca de nuestro cerebro y sabemos cosas acerca de las interacciones en nuestro cerebro. Sabemos cómo nuestro cerebro cambia cuando mostramos amabilidad. Esa es la neurociencia. Y les voy a hablar un poco de la neurociencia de la amabilidad. Les voy a hablar de lo que sucede en nuestro cerebro cuando somos amables. ¿Y cómo podemos hablar de lo que sucede en nuestro cerebro? Bueno, pues porque podemos realizar experimentos.
Podemos hablar con personas, mostrarles una película acerca de la amabilidad, hacerles leer un pasaje, ver imágenes y ver lo que sucede en el cerebro. Y podemos ver lo que sucede cuando sentimos empatía y qué sucede cuando sentimos dolor. Distintas partes del cerebro responden. Y la investigación nos demuestra que la amabilidad cuenta con una serie de elementos, implica una serie de lo que yo llamo competencias. Es un conjunto de respuestas y la ciencia nos indica que necesitamos sentir empatía. Necesitamos amor, afecto por el otro. Necesitamos compasión, de la que ya hemos escuchado hablar hoy. O sea, compasión, el sentimiento de la angustia. Y también otra cosa es la teoría de la mente, la capacidad de entender las creencias e intenciones de otra persona. Poder entrar en la mente de esa persona, no pensar como pienso yo, sino tratar de comprender cómo piensa la otra persona. Se trata de un conjunto de competencias que se relacionan con la amabilidad. Y si nos falta uno de estos elementos o competencias, nuestra amabilidad se ve limitada. Pero lo que es positivo, la buena noticia, es que se trata de competencias, de elementos que podemos cultivar, desarrollar, que podemos modificar. Entonces, no sé qué pensaban ustedes inicialmente acerca del cuidado y de la amabilidad. A menudo hablamos de alguien y decimos se trata de una persona amable, cariñosa. La ciencia nos dice que hay elementos que componen la amabilidad, que no son necesariamente dones de Dios, sino que son cosas que se pueden desarrollar, capacidades que se pueden desarrollar, formar. No voy a hablar en detalle de todo esto porque a mi modo de ver es sumamente complejo. Pero lo que sabemos acerca de estas competencias es que si observamos el cerebro de una persona, podemos ver que la amabilidad activa tiene un impacto sobre todos esos elementos. Una parte se ilumina cuando hay empatía, una parte se ilumina cuando hay comprensión. Y la ciencia nos demuestra, y voy a utilizar la palabra plasticidad. La ciencia nos dice que cuanto más amables somos, más cambia nuestro cerebro, que tiene plasticidad. Hace 20 años descubrimos que si alguien tenía lo que llamamos un trauma, un evento en su vida sumamente dramático, difícil, violencia doméstica, ver un asesinato, estar en una guerra. Hay tantas cosas que pueden causar trauma. Bueno, pues los científicos vieron que eso cambiaba el cerebro de las personas. Ahora les hablo del aspecto positivo. Y es que si ponemos en práctica la amabilidad, nuestro cerebro se acostumbra a la amabilidad y nos convertimos en personas más amables. Nuestro cerebro puede ser plasmado y podemos convertirnos en personas más amables.
cuanto más amables somos, más amables podemos ser. Nos convertimos en personas aún más amables. Y verán ustedes que yo utilizo la palabra formación, que es una palabra que utilizamos mucho en la vida religiosa. Eso significa que podemos trabajar unas con otras y ayudarnos para ser más amables, para cuidar más de las otras. Podemos hacerlo y nuestro cerebro responde a lo que hacemos. Entonces, la investigación nos demuestra que si hacemos una capacitación, una formación para la amabilidad, podemos aumentar la conexión social, mejorar el comportamiento social, aumentar las emociones positivas y al mismo tiempo disminuyen los sentimientos negativos, los prejuicios. Podemos ralentizar incluso el envejecimiento. Entonces, si nosotros podemos y hemos en este periodo mostrado mayor amabilidad y cuidado por los demás en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, bueno, pues los científicos dicen que es muy probable que sigamos siendo más amables porque el comportamiento de nuestro cerebro se ha modificado y de alguna manera estas actitudes son contagiosas. Y si vemos a otras personas que son amables, eso nos invita a ser amables. Es contagioso. Otra manera de decir lo que deseo decir es hablar de la compasión. Les dije que a veces hay diferentes palabras asociadas a este tema. La compasión surge cuando hay sufrimiento y hemos visto tanto sufrimiento en los últimos 18 meses y el Papa Francisco nos llama a centrarnos en el sufrimiento de los migrantes que llegan en una barca, en un bote. Nos invitó a hacer eso hace ya 8 años. Los componentes de la compasión, bueno, pues hay un componente cognitivo, que es la conciencia del sufrimiento. También hay un componente afectivo. ¿eh? Nos sentimos conmovidos cuando vemos el sufrimiento. El tercer componente es el componente intencional. Es ese deseo de ver que ese sufrimiento termina, ver el alivio de ese sufrimiento. Y el cuarto componente es el componente motivacional, la capacidad de respuesta o disposición para ayudar a eliminar ese sufrimiento. Las hermanas en su vida han cuidado, han realizado trabajo pastoral, ministerio de misericordia. Y la ciencia mira los componentes de la compasión. Sé que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Estos componentes se pueden desarrollar, se pueden cultivar. Entonces, cuando comenzamos a trabajar en nuestro ministerio, estamos cambiando. El hecho de trabajar hace que surjan en nosotras respuestas, emociones, y todo eso nos lleva a ser cada vez personas que se preocupan más por los demás, que cuidan más de los demás. Entonces, cuando el Papa Francisco nos dice, ¿cómo comenzamos a llorar nuevamente? ¿Cómo vencemos la indiferencia? Bueno, pues lo hacemos a través de todos estos elementos, de todos estos componentes. No se trata simplemente de orar. Se trata de preguntarnos, ¿por qué hay personas en los botes? ¿Por qué hay personas sin techo? ¿Por qué hay personas que tienen enfermedades mentales y nadie quiere estar a su lado? ¿O por qué los indígenas en Canadá sufren? Necesitamos entonces realizar
un análisis, aumentar nuestra sensibilidad, tomar mayor conciencia y podemos formarnos, adiestrarnos, desarrollar estos elementos. Cuentas con 2 minutos más, Marian. Bien, gracias. Quiero referirme a 2 elementos. Uno tiene que ver con la amabilidad en el Antiguo Testamento. Hesed. Nosotros sabemos como psicólogos qué significa el cuidado y la amabilidad, pero también sabemos qué significa a través de las escrituras. Y también conocemos lo que es la compasión en las escrituras. Entonces, no solamente podemos cultivar, formarnos para ser personas más amables, que cuidan más de los otros. En nuestra tradición, en nuestra relación con Dios, tenemos otro elemento que es el hecho de que Dios está con nosotros, junto a nosotros, cuando queremos ser bondadosos, amables, cuidar de los demás. Puedo finalizar ahora mi charla y bueno, quizás luego retomamos. Muchas gracias, María. Es realmente un placer ver este tema desde diferentes perspectivas, pero hay un hilo conductor y me gusta ver el modo en el cual tú conectas el cuidado con la amabilidad, con la misericordia, con la compasión. Es como volver al vientre divino del cual hablaba Samira. Y también me gusta saber que podemos educar nuestro cerebro. Porque si nosotros nos permitimos sentir compasión, podemos educarnos. Entonces, el tema que hemos elegido, las hermanas que empoderan a las mujeres, significa que las hermanas pueden empoderar a otras mujeres para que logremos una compasión, una amabilidad comunes. Y esto es seguir el magisterio de Papa Francisco, que dice que tenemos que ampliar ese nosotros y que cada vez tenemos que ser más y más nosotros. Muchas gracias, Marian. Querría invitar a las participantes antes de la sesión de preguntas. Querría invitar a los participantes a que escriban en la chat una palabra que resuena luego de escuchar a Samira y a Marian, antes de pasar a la siguiente oradora. We will keep all your words and we will create a sort of tagloud to share as a result of. Vamos a compartir todas estas palabras. Muchas gracias, Mariana, nuevamente. Y ahora voy a tratar de hablar inglés, lo cual no es fácil. Es un placer
presentar a la hermana Veronique. Bienvenida, Veronique, que ustedes conocen. Muchas gracias porque sé que estás muy ocupada. Es una hermana dominicana de la presentación. Ha sido elegida priora provincial de Francia en 2013 y reelegida en 2018 y también ha sido presidenta de la Conferencia de Hermanas y Religiosas de Francia desde 2016. Se trata de una responsabilidad que la ha llevado a implicarse aún más en la lucha contra los abusos en la Iglesia Católica y a favor del reconocimiento de las víctimas. Es teóloga y ética, tiene una larga práctica acogiendo a personas que sufren, especialmente a víctimas de abuso y agresión sexual. Y por eso le hemos pedido que comparta con nosotras una reflexión espiritual y teológica acerca del cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Veronique, por lo que compartirás con nosotros. Cuentas con 20 minutos. Muchas gracias, Patricia. Y les pido disculpas porque me he unido a ustedes ahora, pero bueno, esa es la vida. Y yo querría hablar del tema que me han pedido a que me refiera. ¿Cuál es el aspecto espiritual? Bueno, querría comenzar con una breve introducción. Entonces, ante todo, ¿qué puedo decir acerca de la dimensión espiritual? Creo que podemos decir que la espiritualidad a veces no se puede aprender y sí, no se la puede comprender a través de la neurociencia, no. O sea que si realizamos un scan del cerebro, bueno, pues no necesariamente vamos a poder ver la espiritualidad. Pero bueno, por eso la dimensión espiritual de alguna manera se refiere a algo que no podemos comprender, que no podemos controlar. No podemos controlar la dimensión espiritual. ¿Tenemos una dimensión espiritual o no la tenemos? Según lo que recibimos, según lo que somos. En otras palabras, se trata de alguna manera de una paradoja, porque está esa dimensión espiritual que significa el cuidado. Cuidamos de nosotros, hacemos algo concreto. Y cuando cuidamos de nosotros hacemos algo muy concreto, pero la dimensión espiritual es algo menos concreto, es un estar abierto al otro. De alguna manera, se trata de ver al otro, de ver su mundo. Se trata de ver los dramas, los traumas, las enfermedades y por eso la dimensión espiritual
implica también comprender y aceptar que hay cosas que no podemos modificar y controlar. No se trata de algo material, concreto. Y a veces suceden cosas en mi vida que me hacen pensar que para mí no hay un futuro, dependiendo de lo que me ha sucedido. Entonces, yo diría que la dimensión espiritual del cuidado significa rechazar lo que es absurdo. Al comienzo del encuentro veíamos la parábola del buen samaritano. ¿Qué hace el buen samaritano con esa persona medio muerta que encuentra por su camino? Bueno, pues el sacerdote pasó a su lado, pero estaba demasiado centrado en sus rituales y dejó al moribundo que estaba ahí en el camino. La espiritualidad implica aceptar que a veces la vida puede ser absurda. En todas nuestras vidas podemos ver esto. Podríamos hablar de tantos ejemplos, mencionar tantos ejemplos en nuestra vida de personas en los cuales la dimensión espiritual se ha manifestado. Entonces, cuando hablamos de cuidar de alguien, no se trata de algo que observamos solamente en personas que tienen una vida muy sólida. Se trata de una actitud que a veces surge en medio de nuestra fragilidad. A veces nos negamos a aceptar lo que somos. Y es para nosotros un esfuerzo permitir en algunas ocasiones que nuestra vida se manifieste, realice su potencial. Entonces, el cuidado espiritual no es algo necesariamente que vemos en personas que pueden enseñarnos una lección, que pueden ser un modelo. Ricard habla de dar testimonio. ¿Quién da testimonio? Bueno, pues alguien que hace algo y que nos demuestra el verdadero valor de la humanidad. Entonces, cuando sufrimos un trauma, cuando somos víctimas de una injusticia, lo que queremos hacer es tratar de ayudar. Tratar de ayudar. Entonces, tenemos que tratar todos juntos de combatir la absurdidad. Y desearía centrarme en algunos elementos acerca de el buen samaritano. Vemos una dimensión espiritual, la dimensión espiritual del cuidado, que implica que nosotros, como testimonios, si realmente lo somos,
Dios lo sabe. No sé si todos somos testimonios de Dios. No podemos saberlo, ¿verdad? No podemos controlar esto. Pero lo que significa es que tendríamos que salir del camino conocido, de los conceptos conocidos, de las ideas conocidas. Tendríamos que dejar de hacer las cosas como las hacemos normalmente y convertirnos en la persona sin techo, en la persona vulnerable, en el migrante, sentirnos como ellos, experimentar la realidad del otro. Entonces, de una manera muy significativa, yo creo que todo esto tiene que ver con la parábola del buen samaritano. Pero ahora querría centrarme en algunos elementos para concluir esta contribución. En esta parábola, en este texto, yo veo diferentes elementos. Vemos un teólogo, un levita, alguien que conoce la ley, un doctor de la ley, que la implementa y que le hace a Dios una pregunta. La pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Entonces, este doctor de la ley le hace una pregunta a Cristo. Señor, ¿qué tengo que hacer para merecer la vida eterna? Y se trata de alguien que cree que Dios le va a dar la vida eterna. Pero Cristo le habla del amor que vemos en las escrituras. Y Jesús le pregunta no solo qué está en la ley, sino cómo lo lee. Entonces Jesús entra en un debate. Responde a la pregunta con otra pregunta. Se aleja de lo conocido y habla de interpretar. ¿Cómo interpretar? Entonces, para el doctor de la ley, dice, ¿quién es mi prójimo? Esa también es una pregunta importante que a menudo hacían los doctores de la ley y una pregunta que nosotros tenemos que responder a menudo. El doctor de la ley le hace una pregunta a Jesús y Jesús no le da una respuesta directa. Jesús responde con otra pregunta y narra una parábola. Habla de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es una ciudad donde hay un templo. Es la presencia de Dios.
Entonces esa persona se va de Jerusalén, se aleja de Dios, va hacia Jericó y cae en manos de los ladrones y termina medio muerto. ¿Por qué sucedió esto? ¿Y por qué lo ignoran cuando lo ven caído por tierra? Querría invitarlos a que lean las interpretaciones de la Biblia, que son conocidas, acerca de los rituales. Entonces, el sacerdote y el levita lo ven, pero sus ojos están cerrados porque la ley les impide que vean. La impuridad les impide ver, están muertos. Lo único que ven, lo ven con los ojos de la carne, no con los ojos del corazón, no con los ojos de la compasión. Entonces, se trata de personas que tendrían que servir a Dios, pero sus corazones están ciegos. El Evangelio no habla de moralismo, simplemente señala la ceguera de los corazones de esas personas que son siervos de Dios y no logran ver algo que es evidente. No logran ver a un hombre que está muriendo en el camino. Y realmente un hereje, un samaritano, es el que lo ve. O sea, solo alguien que no adora en Jerusalén puede estar cerca de este hombre herido. Lo ve con su mirada y no es indiferente. Siente compasión. No tiene nada preparado, planeado. Permite que algo, un encuentro inesperado, una situación inesperada, lo toque, lo afecte. Entonces, de alguna manera, vemos cómo se comporta el samaritano, que es el hereje que lleva a la persona herida de vuelta a Dios. Lo lleva nuevamente a la vida. En otras palabras, lo lleva a Dios. Y a esto no lo hacen ni el sacerdote ni el levita. Se trata de la percepción de lo que es la humanidad común. Este hombre magullado es el samaritano. Este hombre magullado es el prójimo del samaritano y el samaritano lo siente, lo ve así y reacciona. Tantas de nosotros en nuestro mundo, que seamos creyentes, sentimos misericordia y hacemos algo para que las brechas que vemos en el mundo puedan ser eliminadas. Este hombre, el samaritano, sabe que no puede controlar completamente
la situación. Ha encontrado un hombre en el camino que está herido. El samaritano lo lleva, se lo entrega al hotelero y dice que luego volverá. Pero no volverá para que le agradezcan lo que ha hecho, sino para pagar lo que tenga que pagar, lo que sea necesario. Entonces, vemos que el samaritano es consciente del hecho de que no puede controlar el destino de esta persona a quien está socorriendo. Trata de ayudarlo y no pide nada a cambio. Ciertamente tampoco pide que le agradezcan lo que está haciendo. Pensamos en Cristo que permite que Lázaro viva. En el texto, cuando hablamos de cuidar de alguien, creo que se trata de algo espiritual, teológico, místico. El cuidado es un movimiento, una dinámica que consiste en acercarse al otro que está en una situación difícil para ayudarlo a que vuelva a estar con los vivos. Se trata de saber que no podemos controlar, pero que podemos ayudar. Entonces, esta es la invitación de Jesús. Jesús que dice, haz lo mismo. De alguna manera, esto es irónico, porque la persona que pensaba que sabía, de alguna manera tiene que eliminar todos sus conocimientos y convertirse, en cierto modo, en alguien frágil, en alguien sin techo. Si desea verdaderamente conocer y amar a su prójimo. Y tiene que convertirse en un hereje. Tiene que dejar de ser creyente. Porque se trató de este hereje. Fue él el que actuó de un modo muy preciso, siguiendo el corazón de Dios. Entonces, la dimensión espiritual de el cuidado tiene que ver con los demás, porque son los otros, aquellos de quienes cuidamos, los que nos dicen quién es realmente Dios, y lo hacen cuando cuidamos de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Veronique, por hablarnos de la dimensión espiritual y por entrar en ella. Hemos escuchado una perspectiva psicológica, bíblica, teológica, y querría poner de relieve dos elementos. La dinámica espiritual de cuidar del otro, que es algo que no podemos controlar. Se trata de una dinámica de nuestra relación. Es un dar y recibir.
y exige que estemos abiertos. El otro elemento que querría poner de relieve es que cuando cuidamos de otro, no tenemos que permitir que la absurdidad prevalezca. Pensamos en lo absoluto. Muchas gracias, Veronique. E invito a todos los participantes a tomarse unos minutos de silencio y a pensar en algunas preguntas que podemos compartir en la chat. Elegiremos algunas de esas preguntas, no podremos responder a todas. Y tendremos luego unos 10 minutos para dialogar, para compartir, antes de escuchar un último testimonio. Si tienen preguntas, escríbanlas, por favor, en la chat. Ahora voy a hablar en inglés. No es fácil hacer preguntas porque de alguna manera estamos tratando de entrar en un espacio interior. Veo que están llegando las preguntas y querría hacerle una pregunta a ambas. El hecho de que estemos abiertos a los demás, abiertos a cuidar de los demás. Obviamente, cuando hacemos esto, nos exponemos personalmente. Entonces, la pregunta es, ¿quién cuida de aquellos que cuidan? Porque no es fácil realizar esta tarea. Entonces, esta es una pregunta que les hago a ambas. Ahora, vamos a ver dos preguntas de la chat. Voy a leerlas. Una está en inglés y la otra en francés. No podemos controlar el cuidado. Entonces, ¿cómo podemos cultivarlo? Dado que es algo que no podemos controlar, dominar. Y les hago esta pregunta a ambas, porque cada una responderá desde su perspectiva. En inglés, otra pregunta. ¿Hay más textos escritos acerca de cómo podemos entrenar nuestro cerebro para aumentar nuestra amabilidad y nuestras virtudes? Hay otra pregunta en inglés y luego les daré la palabra. Dice, la dimensión espiritual no puede ser controlada. Entonces, ¿cómo la experimentamos? ¿Cómo la vivimos? Marianne, tienes 5 minutos. Bueno, Patricia,
Tú has hablado y Samira también lo ha hecho. Y has dicho, ambas han dicho que la amabilidad también implica cuidar de nosotras. Entonces, cuanto más estemos en contacto con nosotros mismos y reflexionamos acerca de nuestras experiencias, más podemos desarrollar estas competencias de las cuales hablamos. El hecho de que vivamos en una comunidad nos ayuda a tener apoyo, a que nos den opiniones, pero también, por otro lado, representa un desafío porque todos sabemos que no siempre es fácil vivir en una comunidad. Entonces, una de las cosas que deseo saber es que necesitamos crear una cultura de cuidado entre nosotras que nos ayude a ver a las personas que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, también afuera de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que tratar de practicar cuando estamos en nuestra comunidad para darnos cuenta de cómo podemos actuar luego en nuestra vecindad, en nuestro trabajo pastoral. Obviamente hay variaciones según el lugar en el que nos encontremos, pero em, de alguna manera lo que quiero es no poner solamente el acento en la individualidad, sino decir que también las comunidades, y nosotras vivimos en comunidades, nos ayudan a aprender a cuidar de las personas. Punto número 2. Para aprender más, encontrar más información acerca del tema al que me referí, les puedo decir Berkeley, en California. La Universidad de Berkeley tiene sitios excelentes que hablan de la psicología positiva y de la amabilidad. Lo pueden encontrar en Google, pueden encontrar material, se habla de competencias. De alguna manera se trata de material secular, se habla de meditación, de espiritualidad, pero no desde un punto de vista, no desde nuestro punto de vista religioso. Pero creo que Veronique nos ha ayudado a ver que a la dimensión espiritual nosotras las podemos dotar de características para saber responder a las necesidades de la persona y bueno, de alguna manera eso también nos ayuda a cuidar de nuestra vulnerabilidad. O sea, una breve respuesta. Gracias. Muchas gracias, Marianne, por poner de relieve, por destacar la importancia de cuidar de nosotros. Bueno, pues no es fácil responder. Yo comenzaría diciendo que las personas, ¿quiénes son las personas que pueden cuidar de los demás? Se trata de una pregunta que de alguna manera es una provocación. A mí no me preocupa saber quién va a cuidar de mí, pero yo creo, tengo fe, pienso que alguien se va a ocupar de mí en algún momento. Pero bueno, ¿qué hago yo para cuidar? Yo utilizo mis habilidades, mis capacidades y pongo todo eso al servicio de la fe. Porque nuestras comunidades están llamadas a ser responsables por la vida de los otros, de la vida de los otros. Entonces, no me preocupa pensar en cómo los demás cuidarán de mí. Si bien comprendo perfectamente lo que decía Marianne. De alguna manera, creo que hay en nosotros un movimiento que nos lleva
a salir de nosotros y responder al llamado que hemos recibido de Dios en nuestra vida espiritual, que nos llama a, de alguna manera, enfrentarnos a la absurdidad. En cierto modo, yo creo que de alguna manera estamos invitados a utilizar la metáfora de Levinas, pensar en la mirada al otro. El samaritano ve a la persona que está en el camino. No quiere que se le agradezca lo que hace. Ve que se trata de alguien que está en una situación de vulnerabilidad, que puede morir. Nosotras, como mujeres religiosas, los cristianos, los hombres y mujeres religiosas, tenemos que demostrar que nuestro Dios es un Dios de vida, un Dios que le da significado a nuestra vida y es un Dios que a través de su vida y de su muerte lucha contra lo que es absurdo. ¿Cómo puedo cultivar el cuidado, dado que no podemos controlar? No es algo que podemos controlar. Bueno, pues realmente no lo sé. Tenemos que pensar en nuestra vida comunitaria, darnos cuenta de que se trata de una escuela. No somos simplemente espectadores en este mundo, porque ser espectadores simplemente sería ser indiferentes. Cuando simplemente miramos el mundo, nos ponemos en una situación como aquella a la que se refiere Papa Francisco. O si lloramos, no se trata de llorar como un cocodrilo, ¿verdad? De lágrimas de cocodrilo. No, no se trata de llorar así, no se trata tampoco de ser espectadores. No se trata tampoco de ser alguien que simplemente pasa y observa algo sin reaccionar, porque la vida no es un espectáculo que observamos sentados cómodamente en nuestro sillón. No se trata entonces de que seamos espectadores en este mundo. Se trata de que con nuestras habilidades, capacidades, con nuestras fuerzas y con la fuerza y la habilidad de nuestras comunidades, que pueden ser frágiles, precarias, bueno, pues no seamos espectadores. Y se trata de que no seamos espectadores en nuestra vida diaria, de que no seamos espectadores con nuestro prójimo. Se trata de que respondamos, para poder ayudar a nuestro prójimo, para que nuestro prójimo se sienta menos solo, se sienta en una situación menos precaria. Y yo creo que el cuidado es algo que se puede cultivar y la espiritualidad también. Y creo que si hacemos eso también, recibiremos una gran riqueza, una gran abundancia de aquellos que encontraremos en nuestro camino, hablando del lenguaje del Señor. Y veremos esa riqueza cuando no tienen conciencia, cuando no hablan de Dios. ¿eh? Tenemos que tener conciencia del hecho de que en este mundo hay mucha maldad.
Y entonces nosotros tenemos que tratar de ser artesanos de la humanidad, porque ya hay demasiada maldad. Entonces, quizás eso es lo que podemos hacer, lo que podemos cultivar. Ser artesanos de la bondad. Gracias, Verónica. Gracias a nuestras oradoras que nos han acompañado en esta reflexión acerca del cuidado, que es una parte esencial de nuestra misión como hermanas religiosas. Y antes de pasar al postre y a la conclusión, yo desearía resaltar dos preguntas que hay en la chat. No les pido que den una respuesta, sino que conserven estas preguntas en su interior. La primera pregunta está en francés. Dice, ¿cómo podemos ser ayudadas a superar la tentación de la ceguera? ¿Cómo podemos evitar caer en la tentación de la ceguera? Cuando criticamos a otros en nuestras comunidades, ¿qué nos puede ayudar a superar esta anticompasión que vemos en las comunidades, en las parroquias? O sea, ¿cómo podemos superar este binomio? Les dejo entonces estas preguntas para que reflexionen. Y ahora es para mí un placer darle la bienvenida a la hermana Niluka Pereira. La hermana Niluka es la coordinadora internacional del último proyecto de UISG, Catholic Care for Children International. Y eso es el postre en nuestra comida, porque nos va a hablar de este proyecto, que es un ejemplo de cómo podemos nutrir una cultura del cuidado. La hermana Niluka Pereira es miembro de la congregación, es una hermana de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Ha servido en la congregación como trabajadora social en diferentes roles, incluyendo el cuidado de los niños en entornos institucionales y comunitarios. Ha formado parte de la Comisión de Justicia y Paz en su provincia y de la Red del Buen Pastor de Asia y Pacífico. Ha representado a las Hermanas del Buen Pastor en varias redes sociales, tanto a nivel local como internacional, especialmente en lo que se refiere a temas relacionados con mujeres y niños. Tiene una licenciatura y una maestría en trabajo social y actualmente es coordinadora de Catholic Care for Children International de UISG. Le damos la palabra, hermana. Gracias, Patricia. Saludos a todos. Y tengo que decir que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes mis reflexiones. Y les agradezco a quienes han organizado este evento por la invitación. Y voy a compartir la pantalla con ustedes. Querría comenzar mi presentación mirando la creación. El tema de hoy es el cuidado. Y vemos el cuidado en la creación. Todas las criaturas del universo, incluso los seres humanos, se cuidan unos a otros. Y dependemos unos de otros. Y hay una dependencia y una interdependencia. Si no lo hacemos, no es posible que sobrevivan las criaturas del universo. Entonces, para mí, la palabra cuidado es esencial y ha sido siempre esencial desde el principio de la creación.
Vemos el Antiguo o el Nuevo Testamento, vemos el amor y el cuidado del Señor, desde las primeras páginas hasta las últimas. Esto es un pilar. Dios cuida de su creación. Lo vemos en tantos personajes de la Biblia que le hablan al pueblo del cuidado de Dios. El Señor dice, puedo escuchar el grito de mi pueblo. Yo soy su pueblo, ustedes son. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. El pueblo de Dios lo conoce a Dios. En el Nuevo Testamento, durante los 3 años de enseñanzas, Jesús está con los pobres, con los marginados, con los hambrientos. Su ministerio es un ministerio dirigido a quienes son vulnerables. Los Actos de los Apóstoles describen cómo las comunidades cristianas se habían organizado para cuidar de los huérfanos, de las viudas. Vemos ese ministerio con los vulnerables, con los marginados, que están en el corazón del Evangelio. Y seguimos haciendo esto en el mundo como nos lo pidió Jesús. Los romanos comenzaron a establecerse en distintas partes del mundo, seguidos por los griegos. Los huérfanos eran responsabilidad de los monasterios y de las parroquias. Hemos visto el aumento de las instituciones que cuidan de los niños en el siglo XIX, con la industrialización que causó pobreza, conflictos, había familias necesitadas, había personas que tenían que enfrentar las crisis y que apelaban a los religiosos, que los ayudaban para que pudieran recibir cuidados. A menudo también vimos el cuidado institucional para ocuparse de los vulnerables. Mirando lo que ha sucedido en el pasado, vemos que las hermanas han trabajado en los orfanatos, pero que a menudo no recibían una formación para cuidar de los niños. Se encontraban trabajando en lugares que requerían tanto de ellas y era necesario que recibieran formación psicológica como trabajadoras sociales. Se trataba de hermanas que tenían un gran corazón y trataban de responder a las necesidades de los niños de la mejor manera posible, si bien contaban con pocos recursos y con poca formación, pero eran el resultado de la cultura de su tiempo. Las estadísticas nos dicen que la Iglesia Católica en todo el mundo tiene 9.000 orfanatos que se ocupan de 5 millones de niños. Entonces, en este contexto, sabemos que el 80% de los niños que están en orfanatos tienen un padre vivo o un familiar vivo. Muchos viven en orfanatos, si bien tienen al menos un padre vivo. Sabemos que a menudo se coloca a los niños en los orfanatos a causa de la pobreza de sus familias. La responsabilidad de la educación de un niño fuera de una familia es una responsabilidad social profunda.
y una responsabilidad moral también. Y los estudios han demostrado que una familia que cuida con cariño y afecto de un niño ayuda al desarrollo del niño. Los niños necesitan relaciones de amor, de cuidado, sentir que pertenecen, sentir que son amados. Dios nos ha creado en familia. Dios lo puso a Moisés en una familia egipcia cuidada por la hija del faraón. Y Jesús creció en una familia con María y José. Por lo tanto, las familias son esenciales para nuestra vida, para nuestra existencia. Las familias pueden ser nucleares, biológicas, o pueden ser familias elegidas, pero son vitales, son esenciales. El Papa Francisco nos dice que un niño, para poder desarrollarse bien, necesita ser nutrido, necesita tener un sentido de pertenencia, cosas que solo puede proporcionar una familia. Entonces, me alegro de poder decir que nosotras como mujeres religiosas en distintas partes del mundo hemos leído e interpretado los signos de los tiempos y hemos encontrado maneras innovativas de ocuparnos de los niños, de cuidar de ellos. Hemos hecho esfuerzos para ocuparnos de cuidar de estos niños aplicando nuestro carisma, proporcionando a los niños una familia o un ambiente familiar para aquellos niños que están lejos de sus familias. Desarrollar el Catholic Care for Children, este movimiento que se conoce como movimiento CCC, es una respuesta innovadora. Lo hemos hecho con ayuda, y hemos podido en Uganda dar nacimiento a este movimiento CCC. Se trata de un movimiento que se asegura que los niños puedan crecer en familias que los aman o en ambientes familiares. En 3 años, este movimiento ha llegado a Zambia y a Kenia. La belleza de este movimiento, Catholic Care for Children, es que conecta a los institutos religiosos que han estado trabajando en el sector del cuidado aislados. Los une con una plataforma común a nivel de país y facilita el proceso de identificación de los ingredientes necesitados para poder actualizar su trabajo en el sector del cuidado. Este movimiento en Uganda, en Zambia, nos ha ayudado y en otros países nos ha ayudado a ver la fortaleza que podemos tener. Nuestro trabajo se basa en ganar los corazones y las mentes de las personas para poder efectuar un cambio. Y realmente puedo decir con orgullo que las hermanas que trabajan en estos distintos países se han convertido en las voces de los niños que viven en orfanatos, que pueden vivir una vida en un ambiente familiar. En el proyecto CCC, las hermanas y los cuidadores reciben formación profesional, reciben educación, formación en psicología, counseling, manejo de casos, gestión de casos, protección de los niños, trabajo social y en otros aspectos necesarios, y tienen entonces una formación que les permite ocuparse de una manera más adecuada de los niños. También pensamos que si podemos darles ayuda a las familias, muchos niños que viven en orfanatos podrían regresar a sus familias. Las hermanas están trabajando con las familias en las comunidades y están tratando de empoderar
socialmente y económicamente a estas familias y a estas comunidades para que los niños puedan regresar a sus familias. Ahora saben cómo ayudar para que un niño pueda integrarse en la sociedad, en la familia. Y saben cómo actuar cuando un niño quiere entrar en una de estas instituciones y cómo pueden de alguna manera ofrecerles otras alternativas, de manera que disminuya el número de niños en los orfanatos, de manera que los niños que están en los orfanatos sean los que realmente necesitan estar ahí, para que puedan recibir una buena atención. Las hermanas y el personal y todas las partes interesadas trabajan para proporcionar cuidado a los niños y saben que es necesario valorar la importancia de la familia para que un niño pueda crecer bien. Estamos llamadas a comprometernos para ayudar a las familias para que sigan unidas y estén seguras, porque sabemos que lo mejor para un niño es crecer en una familia y sabemos que ningún niño tendría que crecer en una institución solo porque su familia es pobre o solo porque su familia no tiene acceso a salud, a atención social, a la educación. Estas no tendrían que ser razones que hacen que un niño creciera en un orfanato o en una institución. El año pasado, en octubre, la USG abrazó esta responsabilidad con Catholic Care for Children International, CCCI, basada en los aprendizajes y la experiencia de estos 3 países y lanzando esta plataforma global, invitando a las hermanas a que formaran parte de este movimiento CCCI. Las hermanas tratan de organizar las congregaciones a nivel de país y de interconectar los recursos para estar en contacto entre los diferentes países. Lo que es importante es ocuparnos de los niños. Sabemos ahora que es lo mejor para un niño. Sabemos que lo mejor para un niño es que crezca en una familia, no en un instituto. Entonces, tratemos de efectuar cambios en el cuidado de los niños. Yo querría en mi presentación pensar en el mensaje de Papa Francisco que declaró el año 2021 como año dedicado a Amoris Laetitia, el año de la familia. Apoyemos a la familia, defendámosla y acerquémonos a este misterio de amor con discreción, con ternura, maravillándonos y comprometámonos a proteger estos nexos delicados. Necesitamos de ellos para vivir y para vivir bien. Necesitamos hacerlo para que la humanidad pueda ser más fraternal. Les agradezco por haber escuchado mis palabras. Muchas gracias, hermana Miluka, por ayudarnos a ver concretamente cómo es el cuidado y cómo se expresa en la misión de las hermanas religiosas. Muchas gracias. Le paso la palabra a la hermana para que concluya, pero antes de ello quiero decirles que en nuestro sitio web van a encontrar la declaración del proyecto Catholic Care for Children. Van a encontrarla en diferentes idiomas. Y muchísimas gracias, hermana Niluka. Ahora le paso la palabra a la hermana Pat. Hermana Pat, hemos hablado mucho de cuidado. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son los
horizontes que ve UISG ante sí, por lo que se refiere al cuidado. Bueno, pues Patricia siempre hace preguntas diferentes. Tengo que decirles que me he unido a este seminario cuando ya había comenzado, estaba por la mitad, porque tengo que estar en tantos lugares a la vez. Yo creo que una cultura de cuidado tiene que ser parte de nuestra vida religiosa, de la vida religiosa de nuestras comunidades. Tiene que formar parte de nuestro ambiente y desarrollar la amabilidad, reconocer la vulnerabilidad en nosotras y en otros, en los demás, en el tratar de llegar a los demás, el ocuparnos de nuestras heridas, de las heridas que vemos en nuestro prójimo, de las heridas que vemos en la sociedad. Bueno, pues todos estos elementos y también la iniciativa CCCI, bueno, pues creo que son importantes porque ponen en el centro de nuestra vida el cuidado y la compasión. Yo estaba reflexionando cuando hablaba Veronique acerca de lo que es el buen samaritano. El buen samaritano tiene que bajar de su caballo, ¿eh? Y tiene que meterse en el lodo, en el fango, junto con el otro para ver cómo se siente. Y yo creo que extender nuestra mano ayudando al otro nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Creo que al samaritano le pasó eso. Cuando trató de ayudar a la persona herida, se vio a sí misma y se vio en su vulnerabilidad. Entonces, yo creo que cuando nosotros respondemos cuidando de alguien, de alguna manera somos conscientes de nuestra propia necesidad de recibir cuidados. Y bueno, pues cuando damos, recibimos, ¿verdad? Lo hemos escuchado tantas veces. Entonces, cuando nosotros extendemos nuestra mano hacia el otro para cuidar del otro, en realidad recibimos cuidado nosotros. Creo que estamos en un momento de este camino en nuestra vida religiosa, en nuestra historia como humanidad, en la que tenemos que reflexionar juntos y tenemos que pensar en el cuidado. Tenemos que pensar en el cuidado individual, personal, de comunidad. Y tenemos que pensar también cómo como congregaciones, todas juntas, podemos promover una cultura de cuidado, de amabilidad y de compasión. Creo que eso es lo que nosotras tenemos que hacer como mujeres religiosas. Tenemos un rol crítico en este sentido. Obviamente no somos las únicas que tenemos un rol importante, pero ocupémonos y hagamos nuestra parte, ¿eh? Hagamos lo que nos corresponde, mostremos compasión hacia la vulnerabilidad de quien sufre. El Papa Francisco nos pide que hagamos eso. Y esa es mi oración para mí y para todas al concluir este evento. muchas gracias, hermana Pat. Se trata de algo que las participantes pueden compartir con su comunidad para seguir reflexionando acerca de la cultura del cuidado. Y también quiero decir que en nuestro sitio web tenemos el boletín que se centra en la salvaguardia, en el cuidado, que también tiene que ver con el cuidado y está en diferentes idiomas. Algo que hemos aprendido hoy, a mi modo de ver, tiene que ver con la fragilidad y con la vulnerabilidad. Y hemos aprendido que se trata de algo que no tenemos que ignorar, sino que tenemos que reconocer y valorar como algo importante en nuestra misión en el mundo. Ahora vamos a concluir, pero nos reuniremos la semana que viene para
esta serie de charlas de Sister Empowering y luego tendremos el último encuentro de estas series. Quiero agradecerles a las oradoras, a las intérpretes y a la hermana Therese Rad, que ha estado detrás de los bastidores haciendo todo posible. Muchas gracias a todas. Y ahora, por favor, ha llegado el momento de que se vayan a tomar un café y sigan reflexionando acerca de la cultura del cuidado. Muchas gracias a todas. Your microphone unmuted, so you can just say hello. Ahora pueden activar los micrófonos y hablar. Thank you. Thank you very much. Thank you. God bless. See you next time. Thank you. Bye-bye. Gracias. Thank you. Bastante sana. Gracias.